Nuestras Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías. Por favor, busquemos en nuestras Biblias el libro de Isaías, el capítulo 43. Isaías 43. Ya estamos en la fase final de nuestro estudio sobre la mayordomía integral, entendiendo mayordomía en el sentido de que nosotros no somos los dueños de nuestra vida. Creemos que somos dueños de nuestro destino, creemos que somos dueños de nuestras posesiones, creemos que somos dueños de nuestras decisiones, creemos que somos dueños de nuestra vida, creemos que somos dueños de nuestros recursos, pero en realidad no es así. Y lo más evidente que comprueba esto es que en cualquier momento que el Señor lo decida, desaparecemos de este mundo. Por un accidente, por una enfermedad o por lo que sea, no tenemos la vida comprada, se dice, ¿verdad? Es decir, no hemos pagado un precio para que nuestra vida sea realmente nuestra. Estamos aquí en este mundo temporal de paso. Incluso este mundo es temporal. En cualquier momento este mundo, ¿verdad?, ya sea por alguna destrucción, ¿no es cierto?, humana o por la intervención divina, en cualquier momento estamos y en otro momento ya no estamos. Por lo tanto, hay que entender de que hay un propósito más allá simplemente de respirar y de tratar de ser feliz en este mundo. Hay algo más importante que eso, ¿ya? Hay algo mucho más profundo que da sentido a nuestra vida. Muchos se aferran hoy día a la búsqueda del placer. Mientras algo le haga feliz y esté contento, como un pajarito, ¿verdad?, anda de aquí para allá, tratando, ¿verdad?, de disfrutar su paso por esta tierra. Otros quizás se aferran a lo material y el materialismo les consume, ¿ya? Y a toda costa, ¿verdad?, aún de manera bastante corrupta, buscan hacerse, ¿verdad?, de recursos y piensan que ahí está el sentido de su vida. Jesús, justamente, hablando en contra de esa actitud, dio la parábola de un hombre rico que tenía muchos bienes y que él dijo en su corazón: muchos bienes tengo, ¿verdad?, se regocija mi alma, así es que los graneros que tengo los derribaré y edificaré aún mayores. ¿Para qué? Para tener más riqueza. Necio, le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Alguna vez has visto un cortejo fúnebre remolcando un container con todos los bienes de aquella persona? No, ¿verdad? Ya se aprendió la lección. Los faraones hicieron eso, fueron sepultados con todas sus riquezas. Bueno, fue la riqueza de los saqueadores, porque al final y al cabo, ¿verdad?, los mismos que trabajaron construyendo esas pirámides después las saquearon para quedarse con los bienes de los faraones. Así que nada de lo que hay en este mundo es permanente, ¿ya? Ni aún nuestra salud. En algún momento podemos pensar de que por nuestra juventud tenemos toda la vida por delante. No es así. No es así. He tenido la triste experiencia de celebrar funerales, ¿verdad?, de gente muy joven. Y la verdad es que es triste ver cuando alguien parte de este mundo a tan temprana edad. Ya también he visto y he tenido la oportunidad de celebrar funerales de gente ya muy anciana que por alguna razón Dios les ha permitido estar más tiempo aquí en este mundo. Así que no tenemos la vida comprada. Otros buscan, ¿no es cierto?, la satisfacción de la vida en sus logros personales. Tal vez académicos, ¿no es cierto?, tener una profesión, tal vez avanzar académicamente a una maestría, un doctorado y ser importante en este mundo. Otros quizás se aferran al reconocimiento, ¿verdad?, a la fama, al ser conocido, pensando que de esa manera su existencia temporal va a trascender, ¿ya? Sin embargo, nos damos cuenta a través de los siglos que el ser humano es polvo, es pasajero. De tal manera que para poder darle sentido a nuestra vida, tenemos que entender que hay algo mucho más que las cosas temporales de este mundo. Más allá
de la felicidad, más allá del dinero o los bienes materiales, más allá de la fama, más allá del reconocimiento, más allá de los logros personales o lo que a veces sentimos, ¿verdad?, como nuestro desarrollo personal, laboral, económico, académico, familiar o lo que sea, hay algo más allá. Y es allí cuando necesariamente tenemos que considerar el propósito por el que fuimos creados. ¿Por qué estamos en este mundo? Las preguntas más básicas del ser humano, ¿verdad? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Que es lo fundamental, ¿verdad?, de la esencia de la búsqueda del ser humano. Bueno, aquellos que creemos en Dios, creemos que fuimos creados por la mano del Señor. Dios creó este universo y nos creó a nosotros. Y todo lo que Él creó, lo creó con un propósito. El salmista lo entendía muy bien en el Salmo 19 cuando declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, fuimos creados para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Y Dios, en su gracia y misericordia, nos permitió no solo vivir en este mundo creado por Él, sino disfrutarlo y aún cumplir propósitos dentro de la gloria de Dios. Ya Dios le dijo al hombre: fructifica, multiplícate, llena la tierra y sojuzga sobre este mundo creado. Es decir, gobierna este mundo creado. Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar este planeta. Lamentablemente, el hombre en algún momento de debilidad se alejó del Señor y desobedeció a Dios. Y entró de esa manera el pecado en la humanidad. Y el pecado no solo corrompió al ser humano, sino también a toda la creación. Entonces, Dios podría haber dicho: bueno, cerramos el capítulo, destruimos todo lo creado y volvemos a crear algo nuevo. Pero eso no lo hizo el Señor. Y no lo hizo porque parte de la naturaleza de Dios es la misericordia. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Quizás mereceríamos, a partir de Adán, haber sido destruidos, y quizás hoy día habría una nueva creación. Pero Él, en su misericordia, también aplicó gracia. La gracia es cuando se da, ¿verdad?, aquello que no se merece. Recuerda, misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Dios no destruyó la humanidad, no aplicó el castigo que la humanidad merecía, aplicó misericordia. Pero luego Él aplicó gracia, es decir, además Él dio algo que no merecíamos. Si la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos, el juicio, la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y lo que Él nos dio fue su redención. Dios sacrificó a un animal inocente para con la piel de ese animal vestir la vergüenza del pecado del hombre, estableciendo una pauta, un parámetro, un tipo que se iba a cumplir de manera perfecta en el Mesías. Tal como dijo Juan el Bautista en su ministerio preparatorio del Mesías, refiriéndose a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te fijas? Dios envió a su único Hijo, Jesucristo, a este mundo para redimir, para expiar, para quitar el pecado de la humanidad. Pero eso tuvo un costo alto. Fue su propia vida la que Él tuvo que ofrendar, la que Él tuvo que entregar a nuestro favor. Esa es la gracia que Dios aplicó a la humanidad. Ese regalo que no merecemos, Dios lo aplicó a nuestra vida a través de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor. Mientras hoy en día muchos buscan el amor en las relaciones personales o, peor aún, el amor en sí mismo, Dios nos muestra el verdadero amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Incluso la Escritura exalta esto diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo caído, pecador, a ti, a mí,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, acuérdense, que dio, que ha dado, eso es gracia, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, al Hijo de Dios, Jesucristo, para venir a este mundo, morir en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse no es solo morir en este mundo, perderse incluso no es solo ir al infierno, al lago de fuego, lejos de Dios por la eternidad. Perderse también en no entender ni alinearse al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es como cuando nos ganamos un premio o una promoción y no la aprovechamos. Se pierde, ¿verdad? Te regalaron un premio y te dicen que tienes que cobrar ese premio en tal fecha y tú no lo cobras y después lo vas a cobrar y te dicen, no, ya se acabó. Se perdió. Es como cuando tú vas al supermercado y ves una oferta pero súper buena y dices, ya mañana lo vengo a comprar. Y llegas mañana y ¿qué pasó? Perdiste. ¿Te fijas? Ya no está. Es típico eso. Entonces, de la misma manera, Dios ofrece su gracia salvífica a todo aquel que está dispuesto a humillarse, a reconocer su condición perdida y pecaminosa, arrepentido de corazón y poner su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador. El propósito que Dios tiene para el hombre y para la mujer y para todos los que estamos acá, ¿verdad?, en su creación, el propósito por el cual Dios nos creó es para su gloria, no para nuestro beneficio, nuestro placer o nuestra satisfacción, sino para su gloria. Y es cuando nosotros nos alineamos en esa dirección que vamos a estar satisfechos, porque Cristo vino a dar agua y vida y vida en abundancia. Vamos a estar felices, porque en la diestra y en la presencia del Señor hay delicia a su diestra para siempre. Y vamos a darnos cuenta que en su plan y en su propósito vamos realmente a estar satisfechos. Porque Él viene a dar agua, vida, luz, paz y salvación. Por lo tanto, alinearse al propósito final de nuestra vida, que es la gloria de Dios, es la esencia misma de la mayordomía. Recuerda, mayordomía es ser un buen administrador de lo que Dios nos da, que no nos pertenece, pero que Dios nos permite disfrutar. ¿Verdad? Eso es ser un mayordomo. ¿Ya? Los hijos, por ejemplo, son un aspecto de la mayordomía, la crianza de los hijos. Porque los hijos están, pero algún día se independizan, se casan, salen del hogar, vuelan del nido, formando su propio hogar, y los papás, ¿no es cierto?, tenemos un tiempo para poder influir en sus vidas. Son prestados, muchas veces se dice, ¿verdad? Bueno, ahí es donde es importante entender también este concepto tan profundo que es la mayordomía. Cuando entendemos eso, recién ahí comprendemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando no entendemos eso, nos frustramos. Nos frustramos porque tratamos de ordenar, de organizar y de llevar nuestra vida a nuestra pinta, a nuestro propio entendimiento. Y fallamos, y nos deprimimos, y nos angustiamos. ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque nuestro entendimiento y nuestra capacidad humana ha sido afectada por el pecado. Por lo tanto, por más que tratemos de llenar y llenarnos de cosas, de experiencias y de relaciones, terminamos vacíos. Y terminamos vacíos porque lo único que puede llenar el sentido de nuestra existencia es entender el propósito de Dios para nuestra vida, que es la gloria de Dios. En Isaías 43:7 encontramos un muy buen ejemplo de cómo toda una nación, todo un pueblo, no entendió esto, o más bien, si lo entendió, lo desechó. Sin embargo, vamos a entender acá cuál siempre fue el propósito de Dios para toda la humanidad. Isaías 43, el versículo 7. Cuando Isaías está hablando a la nación de Israel y cómo la nación de Israel
no aprende a pesar de la disciplina de Dios, sino que persiste en su rebeldía, en rechazar a Dios, en quitarse, ¿verdad?, el yugo de un Dios soberano sobre su existencia, Dios les recuerda a la nación de que el único que puede redimirles y liberarles es Él. Porque fue Él el que los puso en esa condición como una disciplina de parte de Él para que ellos aprendieran a buscar al Señor de todo corazón. Pero todavía el pueblo de Israel, la nación de Israel, estaba rebelde. Todavía se resistía. Todavía ellos querían hacer lo que ellos quisieran hacer. Todavía su orgullo no les permitía entender que Dios tenía un plan maravilloso para sus vidas. Entonces, en el versículo 7, el Señor nuevamente les recalca diciendo, ¿lo tienen ahí? Dice, todos los llamados de mi nombre, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Lo dice de manera muy evidente y clara. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. O sea, ¿para qué fueron hechos? Para la gloria del Señor. Y esto no solo el pueblo judío, sino que desde el principio Dios tuvo este plan y este propósito. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios quería que a través de su descendencia toda la tierra se llenara del conocimiento de Jehová. Pero Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y dejaron entrar el pecado en la humanidad y en la creación. Después Caín y Abel, ¿verdad?, experimentaron lo que era esta naturaleza caída, pues Caín, por celos, mató a su hermano Abel, introduciendo el asesinato en el mundo y la corrupción. Después el mundo se corrompió de tal manera que Dios tuvo que destruir la humanidad y preservar a Noé y su familia para que la humanidad tuviera un reseteo, un nuevo comienzo. Pero el hombre, a pesar de eso, y a pesar de que Noé también le fue dado el mismo mandato de Adán, fructifíquete, multiplícate, llena la tierra, para que de esa manera la gloria, el conocimiento y la salvación de Jehová lleguen hasta el último rincón de este planeta creado, aún así el hombre se volvió a rebelar. Dejó entrar la maldad en su corazón y en vez de repartirse por todo el mundo, formaron grandes ciudades y empezaron a edificar una torre para desafiar a Dios, queriendo hacerse ellos mismos su propio Dios, la Torre de Babel. Dios dispersó la Torre de Babel a través de la confusión de las lenguas y llegó la humanidad a repartirse por todas partes. Pero aún así el hombre siguió albergando en su corazón la semilla del pecado y desarrolló la idolatría. De uno de esos pueblos idólatras, de Ur de los Caldeos, Dios tomó a Abraham para formar una nueva nación, la nación hebrea, que iba a tener como propósito lo mismo: fructificar, llenar la tierra y hacer conocido el nombre de Jehová a toda la humanidad. Y Dios puso el centro, ¿verdad?, de su presencia en Jerusalén, en el templo, para que todas las naciones tuvieran el conocimiento de Jehová. Pero Israel no entendió eso. O si lo entendió, lo rechazó. Lo rechazó por preferir su propia gloria. Ellos quisieron hacerse famosos, ellos, pero no el nombre de Jehová. Entonces, Israel aquí está bajo la predicación de Isaías y él les recuerda cuál fue el propósito original por el que ellos existen. Y luego, si vamos al versículo 21, porque todo el capítulo habla de lo mismo, pero en el versículo 21 refuerza esto mismo cuando dice: este pueblo, Israel, he creado para mí. Y luego añade: mis alabanzas publicará. Ese fue el propósito para la nación de Israel. ¿Pero qué hizo la nación de Israel? Miren lo que dice el versículo siguiente, del 21, el versículo 22. Dice: y no me invocaste a mí, oh Jacob, que es otra forma de hablar acerca de la nación de Israel, sino que de mí te cansaste, oh Israel. De mí te cansaste. Así muchos hoy en día
Así muchas personas hoy en día se olvidan del Señor y de esa manera muchas personas hoy en día desechan el nombre de Jehová y la autoridad del Señor sobre sus vidas. De hecho, si vemos el versículo 25, Dios sigue ofreciendo restauración, Dios sigue ofreciendo perdón, Dios sigue ofreciendo misericordia. Dice el verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob, por oprobio a Israel. Israel estaba siendo castigado por su propia maldad. Pero Dios sigue dándole oportunidad. Sigue dándole oportunidad para que el pueblo de Israel se arrepienta. Ahora, llegó un momento en que Dios dejó de lado a la nación de Israel por un tiempo. Dios va a volver a tratar con su pueblo en el futuro y permitió que surgiera otro pueblo, pero para que ese pueblo retomara el mismo propósito que Dios tuvo desde Adán hasta hoy, que es hacer conocido su nombre, su salvación y su gloria hasta lo último de la tierra. ¿Y a qué pueblo me refiero? Al pueblo de Dios, que es la iglesia. Nosotros, por lo tanto, hoy en día no somos la nación de Israel. Somos un pueblo redimido por Dios. La nación de Israel fue un pueblo escogido, tomado aparte, de allá de los lomos de Abraham. Pero la iglesia fue un pueblo redimido, es decir, comprado. Dios nos compró. Siendo esclavos del pecado, Dios nos compró para que fuésemos siervos de la justicia. Y nos compró a precio de sangre. Alguien tuvo que pagar por esa compra. No fuimos nosotros. Fue Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. Entonces, Él nos salvó. Pero la pregunta entonces, ¿para qué nos salvó? ¿Solamente para no ser condenados en el infierno? ¿Solamente para vivir vidas mejores, lejos de la maldad del pecado? ¿Para eso nos salvó el Señor? No. Nos salvó con el mismo propósito que Él siempre ha tenido. Nos salvó para su gloria. Mire, acompáñeme por favor a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículos 13 en adelante. Perdón, versículos 3 en adelante. Efesios capítulo 1, si estás tomando apuntes, puedes anotar Efesios 1 del 3 al 14 y poner ahí como primer punto, nos salvó para su gloria. Dios nos salvó para su gloria. Dice el versículo 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo grandemente. ¿Ya? Y muchos creyentes se quedan aquí solamente pensando y disfrutando las bendiciones del Señor. Pero esto continúa y luego añade, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él en su presciencia, en su conocimiento anticipado, sabía que nosotros íbamos a recibir al Señor en nuestras vidas. Íbamos a poner nuestra fe en Él. Y es por eso que Él, no teniendo por qué hacerlo, libre y soberanamente nos escogió. Para que de esa manera reposara sobre nuestras vidas su propósito. Por eso dice el versículo 5, en amor. Fue el amor que motivó al Señor el poder darnos la oportunidad de llegar a la salvación.
en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Él no nos predestinó para ser salvos, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, que es distinto. Y de esa manera ser conformados a la imagen de Él y por lo tanto vivir vidas que le glorifiquen. Luego añade, estoy leyendo el versículo 5. ¿Por qué hizo esto? ¿Porque lo merecíamos? No, porque ninguno hay bueno ni justo ante los ojos del Señor. Sino por puro amor, dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. ¿Y cuál fue el propósito de esto? Bueno, aquí lo dice. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Te acuerdas lo que era gracia? Es cuando Dios no nos da cuando Dios nos da lo que sí merecemos. ¿Verdad? Gracia es cuando nos da, lo que no merecemos. Ahí está, me confundí. Gracia es cuando Él nos da, ¿verdad? Nos regala lo que tú y yo no merecemos. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay gloria en la gracia de Dios. Porque nosotros, no mereciendo llegar a ser sus hijos, Él por amor, no por nuestro mérito, por amor y por gracia, nos permite disfrutar de esta bendición. ¿Ya? ¿Por qué no lo merecemos? Por nuestro pecado. Dios dice en su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De tal manera que nadie puede ganarse la salvación. Nadie puede perseverar o mantener su salvación. Nadie lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la salvación no es por mérito propio, no es por esfuerzo humano, es solo por la gracia del Señor. Por eso dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en el verso 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos ante los ojos del Señor por pura gracia. Por pura gracia. Verso 7 de Efesios 1. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Redención significa que Él nos compró. Y nos compró, como dice aquí, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es rico en gracia para con nosotros. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, y aquí concluye, a fin de que seamos, nuevamente dice, por segunda vez lo reitera, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que nos permite ser hijos de Dios, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida cuando lleguemos al cielo. ¿Para qué? No, por tercera vez lo reitera, para alabanza de su gloria. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios nos salvó? Para su gloria. Para alabanza de su gloria. Para que el mundo entienda, para que el mundo sepa que hay un Redentor y hay un Salvador dispuesto a salvar a todo aquel que se arrepiente y se vuelca a Cristo.
como Señor y Salvador. Para que nosotros lleguemos hasta lo último de la tierra y de esa manera hagamos conocido su nombre, su salvación y su gloria. Para que en todo el mundo sea conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová. Ese fue el propósito allá en el Génesis, ese fue el propósito con Noé, ese fue el propósito con Abraham y ese es el propósito que Dios hoy tiene en nuestra vida, para alabanza de su gloria. Tú y yo fuimos salvados no solo para disfrutar la vida cristiana, no fuimos salvados solamente para gozarnos de la vida cristiana, que por supuesto es una gran bendición, sino que fuimos salvados para más que eso. Porque si tú como creyente solamente te enfocas y te preocupas de disfrutar la vida cristiana, estás cometiendo el mismo pecado que cometió la nación de Israel, de no ser sensible a la necesidad de publicar la salvación a todo el mundo, de hacer conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová a todas las naciones. Si solamente para ti la vida cristiana es venir a la iglesia, congregarte, dar de vez en cuando, ¿verdad?, tu ofrenda, tus diezmos y tratar de vivir una vida piadosa, si solo para ti es eso la vida cristiana, estás cometiendo el mismo pecado que la nación de Israel, centrando el propósito de tu vida en ti mismo, pero no en el fin del por qué el Señor nos salvó, que es para su gloria, no para la nuestra. Él no te salvó para hacerte feliz. Al salvarnos nos hace muy felices. Ríos de agua viva corren, ¿verdad?, en nuestro corazón por la gracia del Señor y su perdón. Ya no estamos esclavizados en el pecado ni en la culpa. Ya nuestro corazón no está vacío, ¿verdad?, por las cosas temporales de este mundo. Por supuesto que hay gozo en ser un hijo de Dios, pero Dios no te salvó con ese propósito. Dios te salvó para que tú y yo hagamos conocido el nombre, la gloria y la salvación de Jehová hasta lo último de la tierra. Para eso el Señor nos salvó. Y para eso el Señor nos bendice y pone en nuestras manos recursos para que los administremos. No para nosotros. Dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Cuando egoístamente nos centramos en nosotros mismos, estamos entonces dejando de lado no solo el propósito que Dios tiene para nuestra vida, sino estamos dejando de lado a Dios. Estamos dejando de lado a Dios y estamos dejando que otras cosas sean más importantes que Dios en nuestro corazón. Y eso, según la palabra del Señor, es idolatría. Es el mismo pecado que cometió la nación de Israel. No tiene que haber nada más importante en nuestra vida que dar la gloria a Dios. Las estrellas, ¿verdad?, en el firmamento no son solo para que los científicos y los astrónomos las descubran y las investiguen. Las estrellas en el universo fueron creadas ¿para qué? Para la gloria de Dios, para mostrar el poder y la grandeza del Creador. De la misma manera el Señor te salvó, si tú eres un hijo, una hija de Dios, y te redimió para su gloria. En segundo lugar, no solo nos salvó para su gloria, en segundo lugar, nuestra conducta ante el mundo como hijos de Dios debe ser para la gloria de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 al 33. Lo puedes anotar. 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versos 31 al 33. 10, 31 al 33 de 1 Corintios capítulo 10. Y antes de leerlo, una aclaración importante. La palabra gloria en el Antiguo Testamento literalmente significaba peso. Literalmente era la palabra usada para peso, algo pesado. Y eso tenía que ver con la influencia de Dios sobre nuestras vidas. El peso de Dios, refiriéndose no necesariamente a su peso en kilos,
o en gramos, sino más bien a la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Así se entendía la palabra gloria en el Antiguo Testamento. Dios quería que su peso, su influencia, su fama, su honor fuesen conocidos en toda la creación, a través de la nación de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos la iglesia. La palabra traducida por gloria, que es la palabra doxa en el griego, en el Nuevo Testamento, tiene que ver algo similar, pero se añade la idea de fama, de consideración. Es cuando tú consideras algo importante en tu vida y luego lo compartes, lo publicas, lo haces conocido. La palabra doxa tiene la idea de reflejar, de mostrar, de la misma manera que un espejo refleja una imagen, de mostrar la influencia, la fama y el peso de Dios hasta lo último de la tierra. Por algo Dios nos comparó a los creyentes del Nuevo Testamento con faroles, con luminarias. La Biblia dice que debemos ser sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, para ser luminares de este mundo, para ser luz en este mundo oscuro. Por lo tanto, la idea de la palabra gloria tiene que ver con la influencia de Dios en tu vida y a la vez cómo esa influencia tú la exteriorizas, la muestras en tu entorno. Por eso es que vamos a ver que nuestra conducta en este mundo, en esta tierra, debe ser para la gloria de Dios. Nuestro comportamiento, cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, las actitudes que tenemos, deben ser para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y antes de seguir, en el contexto Pablo estaba corrigiendo a los creyentes de la iglesia de Corinto, porque ellos estaban involucrándose en varios problemas, ya, que en vez de exaltar la gloria de Dios, la opacaba. Estaban peleando entre ellos, se llevaban a los tribunales, tenían discusiones feas que dañaban el testimonio, tal como ocurre muchas veces hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros, compartiendo el Evangelio, no hemos escuchado de otros incrédulos, ¿no es cierto?, decir: sí, pero es que yo conozco a un hermano, yo conozco a un pastor, yo conozco a una hermana, y luego hablan, ¿no es cierto?, del mal testimonio que esas personas dan. Y es común hoy en día y es triste, porque en vez de cumplir el propósito, que es mostrar la gloria de Dios, la están ensuciando. ¿Te fijas? Entonces, acá, cuando Pablo está corrigiendo por varios problemas que habían en la iglesia de Corinto, Pablo les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? ¿Qué dice ahí? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y añade: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, ustedes no deben ser un obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste. No sean piedras de tropiezo, dice el Señor. Una piedra de tropiezo es un obstáculo, ¿no es cierto?, a que la gloria de Dios se manifieste. Tú y yo podemos ser piedras de tropiezo por nuestra actitud. Tú y yo podemos ser piedras de tropiezo por nuestra conducta. Tú y yo podemos ser piedras de tropiezo por nuestro pecado. Y eso es lo que Pablo está aquí tratando de corregir en la iglesia de Corinto. Por eso les dice, nuevamente, si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, sin ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Es decir, si somos hijos del Señor, si somos creyentes, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros hábitos
todo lo que hagamos debe ser para la gloria del Señor, no para nuestro provecho, ni para opacar o manchar la influencia o el peso que la gloria de Dios debería tener en la vida de otros. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12, que refuerza esto de una manera mucho más concreta. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor, 1 de Pedro 2, 11 y 12. Pedro ahora, el apóstol Pedro hablando y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, porque acuérdate que estamos de paso nomás en este mundo. Nuestra vida es temporal, la eternidad es muy larga. Y por más que vivamos 100 años en este mundo, eso es algo muy breve en relación a la eternidad. Estamos de paso en este mundo. Por eso dice: yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que lo que murmuran de vosotros, porque siempre el mundo incrédulo nos observa y habla del cristianismo, pero dice acá: para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, incluso pensando mal de nosotros, ¿qué dice? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué significa eso? Algún día todos vamos a estar ante la presencia del Señor, creyentes e incrédulos. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad?, el testimonio de los creyentes va a ser un testimonio, ¿no es cierto?, que se va a presentar como evidencia a los incrédulos que rechazaron el mensaje. Por eso es que nuestra conducta como hijos del Señor debe ser santa y respetuosa, correcta y pura, para poder reflejar la luz del Evangelio, para que otros tengan la oportunidad de recibir a Cristo y no nos usen a nosotros como excusa para no hacerlo. He escuchado a personas incrédulas blasfemar el nombre de Dios por culpa de otros cristianos que han ensuciado la gloria del Señor con su mala conducta y con su mal testimonio. Pero también he visto la conversión de otros que han dado fe, ¿verdad?, del buen testimonio de otros creyentes y que les ha llevado a la salvación. Incluso he sabido de creyentes y conozco a personas que han recibido a Cristo por el buen testimonio que vieron de otros creyentes. Por eso es que nuestra conducta ante el mundo debe ser para su gloria. Finalmente, y en tercer lugar, no solo Dios nos salvó para su gloria, no solo nuestra conducta ante el mundo debe ser para su gloria, sino que también, y esto es bien importante sobre todo hoy en día, nuestra conducta en el hogar debe ser para su gloria. En el hogar. Mire lo que dice Colosenses 3, 17 al 24. Colosenses 3, 17 al 24. Porque lamentablemente pareciera que en muchos hogares está la idea de que de las puertas para dentro de mi hogar yo puedo hacer lo que quiera. Y de las puertas hacia afuera yo me conduzco de una manera correcta. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama, tiene un nombre, se llama hipocresía. Entonces, Dios no quiere que seamos hipócritas, ¿verdad? Dios no quiere que seamos hipócritas. ¿Han escuchado el dicho popular, la ropa sucia? ¿A qué se refiere? Bueno, que los problemas dentro del hogar se mantienen dentro del hogar. Esa es la idea, ¿o no?
¿verdad? La ropa sucia no se expone, no se muestra, no. Se lava en casa. Ahora, tristemente, muchas personas se esconden detrás de ese concepto solamente para ocultar una vida hipócrita. Porque de las puertas para afuera viven otra vida, pero de las puertas para adentro sus vidas no dan la gloria al Señor. He escuchado tristemente en consejería a veces que la esposa se queja del marido, ¿verdad?, que lo trata mal, que es áspero con ella, o a veces el esposo, ¿verdad?, se queja de la esposa, ¿verdad?, que no lo atiende, no lo respeta, o a veces los hijos se quejan de los padres, o a veces los padres se quejan de los hijos. Por eso es que en el hogar es donde, quizás este es el último punto, pero podría ser el primero, en el hogar es donde la gloria de Dios primero se tiene que manifestar. Es donde realmente la gloria del Señor se tiene que manifestar. Colosenses capítulo 3, versículos 17 al 24. Colosenses 3, 17 al 24. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué dice al principio? Y todo lo que hacéis. Muchos creyentes pareciera que entrando a su hogar se relajan y se creen con el derecho de hacer lo que quieran sin que eso tenga consecuencias en la gloria del Señor. Pero no es lo que dice acá. Dice, y todo lo que hacéis, no solo del hogar hacia afuera, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Tú tal vez podrías, ¿verdad?, ser un ángel, ¿no es cierto?, en la iglesia y un demonio en el hogar. Pero mire lo que dice en este mismo contexto. En este mismo contexto estamos hablando de dar la gloria a Dios, de hacer todo de palabra o de hecho, todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. En este mismo contexto, mire lo que dice el verso 18, porque es parte del contexto. Dice, casadas, aquí está hablando a las mujeres, a las damas, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Dios llama a la mujer a sujetar, a someterse, a respetar a su marido. Ese es el rol, ¿verdad?, que inicialmente Dios dio a la mujer. De tal forma que si una mujer le falta el respeto a su esposo o no se sujeta a su marido, ¿está dando la gloria a Dios? ¿No? Es triste escuchar de pronto cómo en algunos contextos sociales mujeres públicamente se burlan de sus maridos. ¿Se han dado cuenta? ¿Han escuchado algo así? Eso es algo muy penoso. Porque ahí no solo está dañando la reputación de su esposo, asimismo se está dañando porque no le da la gloria al Señor. La gloria debe ser para el Señor. La esposa debe tener una conducta casta y respetuosa, criando a sus hijos, cuidando su hogar y apoyando a su esposo como ayuda idónea para que juntos puedan glorificar a Dios. Así es que hay una responsabilidad también dentro del hogar. No existe tal cosa como la vida dentro del hogar y la vida fuera del hogar. Tu vida es dentro o fuera, debe ser para la gloria del Señor. Luego añade en el versículo 19, maridos. Ahora habla a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y antes de que una mujer, ¿verdad?, pueda sentir en su corazón de que el versículo 18 las perjudica en cuanto a tener que respetar y someterse a su esposo, deben entender, damas, que la primera responsabilidad del varón, ¿cuál es? Amar a su esposa. Y cuando una mujer realmente es amada, como debe ser, en forma natural, la esposa lo va a respetar y se va a sujetar.
Porque tal vez tú puedas llegar hoy día a decir, el pastor dijo que tenías que someterte. Bueno, entonces tú, dama, le puedes responder, sí, pero también dijo que me tenías que amar y que no tenías que ser áspero conmigo. Porque la cosa tiene que ser equilibrada. ¿Te das cuenta? O el marido, ¿verdad? Puede ir, el marido puede ir, llegar al hogar y decirle, pero es que, ¿verdad? Tú te tienes que someter. Sí, pero el hombre, nosotros primero tenemos que amar. ¿Verdad? Tenemos que amar. De tal manera que si entendemos el plan original de Dios, va a funcionar. Tiene que funcionar porque Dios lo creó así y lo creó bien. Él lo creó de manera perfecta. Si un hombre realmente ama a su mujer y la trata con cariño y con ternura como a vaso más frágil, ¿verdad? No siendo áspero con ella, sino que todo lo contrario, siendo delicado, amoroso, sin ningún lugar a duda, la mujer en forma natural lo va a respetar, se va a sujetar, ¿verdad? A sus decisiones y va a ser una ayuda idónea en su vida. Ese es el complemento perfecto, ¿verdad? No es la calidad de la guitarra, es cómo el guitarrista toca la guitarra, ¿verdad? De eso se trata. Por lo tanto, es en el hogar donde en primer lugar tenemos que dar la gloria de Dios. Porque hoy en día hay muchos jóvenes resentidos, frustrados, amargados, vacíos, buscando en cualquier cosa de este mundo un significado a sus vidas. Probablemente porque en el hogar no vieron la gloria de Dios. O puede que la hayan visto y la hayan rechazado. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que entender que en todo lugar, incluyendo en nuestro hogar, partiendo en nuestro hogar, debemos dar la gloria al Señor. Pero no solo habla de las mujeres casadas y de los maridos, también habla de los hijos. Sí, a los hijos también les toca, ¿verdad? Hijos, ¿qué dice? Obedeced a vuestros padres en todos, porque esto agrada al Señor. No sé cuántas veces se me acercan padres, ¿verdad? Madres a decirme, pastor, dígale a mi hijo que me haga caso. Bueno, lo siento mucho, yo soy pastor nomás, no soy mago. ¿Ya? Porque la primera responsabilidad es de los padres. No es algo delegable en el colegio, en la escuela o en la iglesia. Los padres tenemos que criar a nuestros hijos en amor, ¿ya? Pero nuestros hijos también tienen la responsabilidad. Así como la primera responsabilidad de la mujer es sujetarse a su esposo y la primera responsabilidad del varón es amar a su esposa, ¿verdad? La primera responsabilidad del hijo, ¿cuál es? Obedecer. Hijos rebeldes no dan la gloria a Dios. Aún hijos rebeldes de padres piadosos deshonran el nombre de Dios. Los hijos no morirán por los padres, dice la Escritura, ni los padres morirán por los hijos. Cada uno morirá por su propio pecado. Así que no estamos exentos de nuestra responsabilidad. Puede incluso que tus padres no sean cristianos y no sean piadosos y se pasen peleando y puede que tus padres sean lo peor de lo peor. Aún así, tu responsabilidad como hijo es obedecer. Puede que tu esposa no sea la mujer más sumisa del mundo, pero tu responsabilidad como hombre es amarla. Puede que tu esposo no sea el mejor hombre del mundo, pero tu responsabilidad es respetarlo. Es decir, la responsabilidad que cada uno tiene es personal. En el caso de los hijos es obedecer a sus padres. Algún día, cuando tú ya seas mayor de edad y te independices del hogar, ya tú vas a poder tomar tus propias decisiones. Pero mientras estés bajo el techo de tus padres, aunque tengas 40 años o 50 años o 60, tu responsabilidad, escucha esto, es obedecer a tus papás. ¿Quieres no tener que obedecer a tus papás? Independícese, pues. Pague sus propias cuentas, pague su propia luz, pague su propia agua, pague su propio cable, internet
y todo lo que hay que pagar, y ahí usted decida lo que quiera. Mientras usted esté bajo el techo de sus papás, no estando casado, sométase. Obedezca. Tan sencillo, no es complejo, pero es fundamental. Pero también habla a los padres, porque no solo agrada al Señor la obediencia de los hijos, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los papás también tenemos responsabilidad. Exasperamos a nuestros hijos de varias maneras. No solo cuando los cateteamos y los cateteamos y los cateteamos, sino especialmente, catetear es cuando le insistimos, ¿verdad? Sino que especialmente cuando le pedimos cosas de manera inconsecuente. Es decir, cuando no predicamos con el ejemplo. De esa manera exasperamos a nuestros hijos. Es decir, si quieres ser un buen padre, tienes que tú predicar con el ejemplo, dar el ejemplo. No le puedes decir a tu hijo, ¿verdad? Anda a la iglesia y llega temprano a la iglesia si tú no vas temprano a la iglesia. No le puedes decir a tu hijo, ¿verdad?, ser responsable con las cosas de Dios si tú no eres responsable. No le puedes exigir a tu hijo que lea la Biblia si tú no la lees. O que ores si tú no oras. Tú, yo, todos aquellos que somos padres, debemos predicar con el ejemplo, ¿verdad? De esa manera, por más duro que seamos con nuestros hijos, no los vamos a exasperar. Ahora, si él se quiere rebelar, es decisión de él. Pero tú y yo, como padres, debemos dar el ejemplo y de esa manera dar la gloria a Dios. Interesante que en el versículo 22 añade también a los siervos. Y esto es porque hay que entender el contexto histórico. Hoy en día es algo difícil para nosotros entender, pero en los tiempos del Nuevo Testamento, donde estaba el Imperio Romano en su apogeo, ya 3/4 partes, es decir, la mayoría de la población eran siervos. No necesariamente esclavos. De hecho, habían rangos de esclavitud. ¿Ya? Los esclavos, que eran los llamados doulos, o los más bajos en la sociedad romana, ya probablemente eran esclavos por deudas o por ser conquistados, ¿no es cierto?, o por alguna razón de algún tipo de delito. Pero habían rangos más superiores y a eso se les llamaban siervos. Y los siervos en aquellos días literalmente eran parte de la casa, ¿ya? Eran parte del hogar. Ahora, hoy en día hay algo parecido a eso. No sé si tú has conocido hogares donde han contratado una nana que ha criado prácticamente a los hijos por muchos años y ya es parte de la familia, ¿ya? De hecho, que no es sano a propósito, a veces hay nanas que saben más de los niños que sus propios padres, porque la responsabilidad es de los padres, no debe ser delegado, ¿verdad?, a un tercero. Pero eso ocurría en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, en consideración de cómo era el núcleo familiar en aquellos días, aquí el apóstol Pablo añade a los siervos, porque casi los siervos eran como la familia, ¿ya? Incluso podían hasta heredar, cuando moría el dueño de casa podía hasta dejar en el testamento, ¿no es cierto?, una herencia para los siervos. Incluso habían siervos que llegaba un momento en que los liberaban, pero ellos voluntariamente podían quedarse en la casa. Eran un servicio voluntario, porque agarraron tanto cariño con la familia que se quedaban en la casa. Entonces, a ese tipo de siervos se refiere, y dice en el verso 22, ¿verdad? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar eso hoy en día? Bueno, básicamente en el trabajo, ¿verdad? Ser buenos y honestos trabajadores. Donde sea que nos toque trabajar, debemos ser honestos, con corazón sincero, porque servimos a Dios, no a los hombres. Los mejores trabajadores que tenía el Imperio Romano eran estos siervos. Y es por esa razón que el Imperio Romano se fue debilitando. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar a la autoridad y al poder.
incluso al punto que hubo un momento con Constantino que el Imperio Romano se volvió cristiano. Y esto es por la influencia de los buenos trabajadores que tuvo el imperio. ¿Por qué? Porque Dios enseñó a los cristianos a ser buenos trabajadores. Es como lo que ocurre también en muchas empresas hoy en día, donde buscan cristianos, porque son honestos, porque no sacan la vuelta, porque son responsables, porque son diligentes. O por lo menos, así deberían ser, ¿o no? Así deberían ser. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque de esa manera honramos y glorificamos a Dios teniendo temor de Dios. Y por eso concluye en el versículo 23 diciendo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Ya? No impuesto, sino de voluntad, de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dice, y todo lo que hagáis, eso incluye no solo a los siervos, eso incluye a los hijos. Cuando usted se respeta a sus papás, se obedece a sus papás, Dios le va a recompensar. Eso incluye también a los padres. Si tú haces bien tu trabajo, con el ejemplo y con honestidad, a pesar de que tus hijos después se alejen, Dios te va a recompensar. Si tú eres amoroso con tu esposa como marido, ¿verdad? A pesar de que quizás sea difícil, Dios te va a recompensar. Y si tú como mujer eres sumisa y sujeta a tu esposo, Dios te va a recompensar. Es lo que dice acá. Dios recompensa y honra a aquellos que lo honran a Él. Y de esa manera, nuestra vida, nuestra conducta en este mundo y sobre todo nuestra conducta en el hogar, siempre debe ser, ¿para qué? Para la gloria del Señor. Para que su nombre sea conocido, para que su fama y su influencia llegue hasta lo último de la tierra. Vamos a orar para ya concluir. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque a través de ella nos muestras